Y alguien que ha hecho eso también desde su trabajo en la investigación y en la ciencia y lo ha compartido también con un documento, con un libro bien interesante que escribió al respecto, es nuestro siguiente invitado. Estamos súper felices de recibir esta noche al biólogo Luis Pacheco Cobos, quien es biólogo egresado de la UNAM, de la máxima casa de estudios de este país, y a partir de hoy un gran amigo del programa, ¿verdad? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, aquí contento de estar con ustedes. ¿Qué andas haciendo por acá de entrada? Cuéntanos. En Veracruz. ¿Cómo llegaste acá a Veracruz? Bueno, es una historia larga. Estuvimos recorriendo varios lugares, pero a través de un proceso de repatriación del CONACYT. Ah, perfecto, de repatriación. Sí, sí. Eso es muy interesante. Alguna gente aduanal me decía, ¿pero cómo? ¿No tienes patria? Yo le decía, no, claro que sí, nada más que así se llama. Pero así llegué a la Universidad Veracruzana. Perfecto. Oye, ¿y te has especializado en los temas relacionados con los hongos comestibles silvestres en comunidades rurales? Así es. Cuéntanos de tu trabajo. Mi aproximación a los hongos resultó de un interés por estudiar el comportamiento humano, en realidad. Ándale, qué interesante. Y siempre me ha fascinado y me ha puesto a pensar mucho cómo las personas deciden a qué lugares van a ir y cuándo van a ir y cómo le van a hacer para aprovechar diferentes recursos, en particular los que están en las selvas o en los bosques. Y ese es algo que no vemos cuando hablamos con alguien porque está en su mente y hasta que no insistimos lo suficiente empezamos a tener una idea. Nosotros lo hacemos todo el tiempo en las ciudades, planeamos por dónde y a qué hora vamos a salir. Y en aquel entonces mi comité de tesis doctoral me sugirió que yo estudiara y me acercara a los hongueros porque ellos podían pues llevarme y mostrarme cómo buscaban los hongos, y así fue que me acerqué a los primeros hongueros con los que trabajé en La Malinche, en Tlaxcala. ¡Qué maravilla! ¿Qué son los hongos? Estamos viendo en pantalla para quien nos escuche en radio. Cuéntanos, Luis. Bueno, como estaban diciendo hace rato, los hongos son unos organismos que ahora no tiene mucho, pero han sido clasificados dentro de su propio reino. No son ni plantas ni animales, aunque tienen características de alguno de los dos compartidas. Y son organismos muy interesantes porque pues no producen su propio alimento, ni son heterótrofos, tienen que ir a buscarlo como los animales, pero no lo engullen, sino crecen sobre él y entonces sueltan enzimas con las que los digieren y una vez que están digeridos, los absorben y los incorporan y crecen. Y en realidad lo que es el hongo es una red de filamentos que se conocen como hifas. Y ese es el cuerpo del hongo y la forma que conocemos normalmente, con la que nos viene a la mente el hongo, es un fruto, es el fruto del hongo. Sí, la televisión ha hecho lo suyo también en ese sentido. No, bueno, así son, es que así son los hongos. Son. No. Pero hay unos que son preciosos y que no son tan conocidos, ¿no? Pues esa es otra característica. Son muy diversos, es un grupo de organismos muy diversos, sus formas y sus colores pueden ser muy variables. Exactamente. Háblanos de tecomate. Bueno, el tecomate es un hongo que es delicioso, tiene un color hermoso, naranja, brillante. Sí, es verdad, lo conozco, es bien bonito. Y bueno, el cocinarlo es un placer, miren, brilla cuando uno lo está cocinando y el caldito que suelta con la cebolla y el ajo se pone coloradito y naranja y bueno, no sé. Hasta la receta está presente. Híjole, no se vaya a usted a poner nervioso, amigo radioescucha o televidente, porque más adelante Luis nos va a dar los datos de un libro que él se dio a la tarea de escribir para que usted conozca más de cerquita cómo se puede. Sí, nos va a hablar de recetas. Bueno, si puedes, nos dice la producción si puedes leer la receta para que nos escuchen en radio. Claro que sí, claro que sí. Estas son recetas, les voy a brevemente y rápido comentar cómo recopilamos esta información con la ayuda de estudiantes, y fueron 2 estudiantes que son las coautoras y las autoras principales, quienes compilaron toda esta información que a través de entrevistas pusimos junta, ¿no? El libro está hecho de manera tal que puedan ver las personas las fotos de los hongos, cómo son, cuáles son, qué nombres tienen comunes y qué nombres científicos tienen. Y
junto a esta información vienen formas de prepararlo. Por ejemplo, el tecomate se puede preparar frito, se pela y se corta en pedacitos, se fríe con epazote o con chile verde y pues se puede acompañar con un taquito o con queso de hebra. ¡Qué maravilla! Se me antoja muchísimo. Oye, Luis, ¿y en qué regiones tiene presencia el tecomate? Bueno, tiene una distribución al menos en las montañas, por arriba de los 2000 metros. En México pues hay muchas montañas en las que yo he trabajado, como les decía, en Tlaxcala, aquí en el Cofre de Perote. Es muy probable que en el Pico de Orizaba también haya, en los bosques de pinos. Muy bien. Y también ahí estamos viendo el tecomate, y otro de los hongos que ustedes han investigado es el conocido como panzas. Las panzas. Sí, los nombres comunes cambian. Miren, ahí están viendo cómo recuperan, cómo cortan una. Crece entre los zacates o a veces junto a los pinos. Los nombres comunes varían. Por ejemplo, aquí y también en la Malinche, el nombre común es panza, pero allá en la Malinche también les dicen xotoma, depende del idioma que hablen los recolectores. Mira, eso es una belleza. Del género Boletus. ¿Y cómo se puede preparar ese? Ese igual, frito. Cortado en tiras. Ahí había un honguero que le gusta mucho cocinar también y nos compartió una receta, y lo que él nos decía es que le gustaba prepararlo como en hojaldre, y entonces lo cocinaba mucho hasta que se pusiera muy suavecito, y después lo ponía en un tipo de pay o de hojaldre para comerlo. Perfecto. Tenemos también otro que es conocido como censo. El censo, esos hay muchos, y hay de dos tipos. Aquí en el cofre... bueno, si quieres hablamos del amarillo. No, claro que sí. Que está en pantalla. Este es un hongo, pues igual que el tecomate, muy llamativo por su color, ¿no? Es del género Cantarellus. Ahí estamos viendo otro, que es el censo. Al censo, que parece al hongo. Se parece un poco al zeta, ¿verdad? Al hongo un poquito, sí, un poquito, solo que crece sobre el suelo. Y es muy flexible. Ese censo es muy rico en caldo. Sí, en caldo puede preparar un pozolito de hongos. O un chilatole, ¿no? Son ideales estos censos para eso. Y mole también, mira qué maravilla. En mole, con carne, aunque prepararlos con carne, los hongos tienen muchos nutrientes. Y ya tienen proteínas, y entonces carne y hongo pues es doble carga de proteína, pero no, sería como ponerle a un pan cajeta y Nutella, ¿no? Mejor ay, sí, malísima mi comparación. Y miel y así. Pero ¿no? mejor, está perfecto disfrutar el hongo y absorber y recibir la gran cantidad de proteínas y de nutrientes que tienen, ¿no, Luis? Así es. Esa es la verdadera gran oportunidad. Y bueno, ahí estamos viendo la receta en pantalla del censo. Ese se puede preparar también en mole, y le puede usted agregar diferentes saborcitos para que lo disfrute. El asunto es desmitificar y saber, Luis, que se pueden consumir de muchas maneras. Es decir, hay quienes los consumen de una sola forma, pero hay una posibilidad infinita, ¿no? Sí, la verdad es que en cada región y en cada hogar las recetas van a variar, ¿no? Depende del gusto de la persona. Claro, hablemos de la escobeta. Este tipo de hongos, pensando en la diversidad... Perdón, del amarillo. Del amarillo, ok. Los amarillos, y en estos nos quedamos hace rato. Estos y dejen el amarillo, por favor. Son del género Cantarellus. Son del género Cantarellus, y estos hongos son hongos frescos, son productos del bosque, ¿no? Entonces, no tienen conservadores. Miren, allá hay varios. Y la verdad es que algunos se descomponen más rápido que otros, ¿no? Y estos amarillos, porque he estado comiendo varios hongos de diferentes tipos, permanecen frescos durante más tiempo. ¿En tu exploración? Alguna vez sí me cayó pesado, me costó trabajo digerirlo, ¿no? Okay. Y sí es importante recordar que puede haber intoxicaciones, o sea, sí puede suceder, ¿no? Por eso de preferencia es ir a adquirirlo, en este caso en los mercados, con los productores que los conocen perfectamente. Sí, ¿no? O con los recolectores. De hecho, el libro originalmente fue una idea de un honguero, porque es una persona que junta los hongos, los lleva a un mercado, y entonces en su interacción con los posibles compradores notó que había varios que desconfiaban. Y en las pláticas, una visita que hicimos a su casa, nos comentaba esta inquietud. Nos decía,
¿por qué no preparan un libro, ustedes que están en la universidad, donde venga un catálogo con las imágenes y diga qué hongos son? Y entonces yo puedo enseñárselos a las personas que les quiero vender, y ahí está la escobeta, miren, y así la pueden identificar. Les decía yo, pensando en diversidad, este es un hongo muy bonito porque asemeja la forma de los corales en el mar, si se dan cuenta, tiene como deditos hacia arriba. Y estos son del género Ramaria. Hay muchas especies, los hongos son muy diversos y realmente saber qué especies son toma mucho tiempo, es todo un reino. Tienen muchos colores también. Ahorita estamos viendo unos amarillos, unos con tonos cafés, más blanquitos. Hay azules, hay de color rosa, hay cafés. Ahí están de varios tipos. Pues ese parece un coral. Ese se puede comer capeado, en quesadillas, se hierve, se cubre con una harinita. Y estamos hablando de una comida, pues por supuesto, con un alto valor nutricional. Y también, Luis, estamos hablando de apoyar a una biocultura que se mantiene también todavía a partir de esos tipos de cultivos, ¿no? Claro, estos hongos que crecen en el bosque sí tienen un gran componente cultural, porque si no fuera por el conocimiento que los recolectores acumulan cada vez que van al bosque y ven dónde crecen y ensayan una u otra forma de prepararlos, toda esta información no estaría disponible, ¿no? para nosotros. Creo que, y me gusta pensar en el bosque como un gran jardín, ¿no? Y como un gran jardín que si cuidamos y mantenemos los bosques, los árboles sanos y el musgo presente, va a seguir produciendo alimento y lo vamos a poder seguir aprovechando. Es maravilloso, el bosque comestible. De hongo me como un taco. Qué gran título. Háblanos de este libro. Bueno, somos 4 autores, Díaz Cano de Nep, Vargas Huesca Iris, Estrella Chévez y un servidor. El libro lo estuvimos trabajando yo creo que cerca de 2 años, a partir de que surgió la idea del recolector. Y también quisiera mencionar el gran trabajo editorial y gráfico que hicieron los diseñadores Manuel López y Lorena Ortega. Muy bien. Luis, vamos a seguir platicando del libro y vamos a dar oportunidad que la gente se comunique al 842-3500. Seguiremos conversando con el doctor Luis Pacheco sobre este libro y sobre el gran conocimiento que tiene sobre los hongos comestibles. Muchas gracias, Isela, y gracias al doctor Pacheco que sigue con nosotros. Hay varias inquietudes, y te mandan felicitar también, por ejemplo, Rocío Salazar de Minatitlán felicita al programa y al invitado, el doctor Luis Pacheco, por su trabajo. Gracias. También el señor Hilario Diego Francisco de Cuetzalan, Puebla. ¿Cómo saber si los hongos se pueden consumir? Es difícil de saber, es difícil y entiendo muy bien la pregunta porque a veces puede resultar prácticamente un volado, ¿no? Y sí ha habido, porque hay que decirlo, sí ha habido casos de intoxicación y envenenamiento por distracción, ¿no? ¿Cómo saber? No hay una fórmula clara bueno, sí habría una, consumirlos, pero es riesgosa. Y de hecho hay un dicho, ¿no? O sea, todos los hongos se comen, hay unos que se comen solamente una vez, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, conociéndolos. Y... Es decir, vayámonos por las especies que sí conocemos. Claro, sí. Champiñones, hongos secas, y esos son hongos cultivados. Sí, portobelos y no sé cuántos más, ¿no? Los cultivados y que pueden encontrar en los supermercados o en los tianguis, sí. Los silvestres hay que consumirlos o comprarlos de personas que los recolectan y que sepan que sí, que ya tienen experiencia. Que ya tienen experiencia y que ellos mismos los consumen y que incluso nos pueden decir cómo se cocinan, ¿no? Esa es también una buena forma hasta receta, de saber que se pueden comer. Sergio Virués González de Coatepec, ¿dónde puede conseguir el libro de los hongos? ¿Está en línea? Sí, está en línea. Ese libro lo pueden conseguir en formato PDF, descargarlo. Si ustedes buscan en un buscador de internet de hongo me como un taco, Pacheco Cobos, lo encontrarán, ¿no? Aparecerá una liga desde la cual pueden descargar el libro en formato PDF. Ah, pues mira, está muy bien. De hongo me como un taco. El señor Malpica García de Martínez de la Torre dice que el hongo amarillo lo conocen allá como hongo de encino, que se produce cada año en esa zona.
Es muy rico, tiene diferentes nombres, como les decía. Es amarillo, pueden decirle también súchil, pueden decirle tecosa. Anaranjado le dicen en otras partes porque tiende un poquito a una coloración un tanto rojiza, ¿va? Pero además tiene el sabor característico de ese lugar donde nos dijiste hace un rato, recoge sus nutrientes, ¿verdad? Donde crece, ¿no? Porque ahí es donde va a... Bueno, ahora vamos a platicar de ecología humana. ¿Qué debemos entender por ecología humana? ¿Hay alguna otra? Hay muchas ecologías, ¿sabes? Está la ecología. La ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los organismos, ¿no? Sí. Y cómo, y tiene que enfocarse en un par de ellos, o en 3 o en 5 de ellos, y el objetivo final es entender la relación entre todos los organismos y el ambiente, factores climáticos, geográficos, ¿no? Entonces, es muy compleja, ¿no? Esa es la ecología. Ahora, el humano es otro tanto más complejo, ¿no? Qué bueno que haces esa división, porque llegó un punto de la historia de la ciencia también en el que nos pusimos como centro del universo, ¿no? Y todo era antropocéntrico y decíamos ecología y ya, como si fuera suficiente. No, ahora hay que dividir cuando menos para razones de estudio. Claro, ¿no? claro, y la influencia es en ambos sentidos, ¿no? Pensamos en ecología, relaciones entre organismos, pensamos en humanos, todo un mundo, todo un universo de formas de explicar los procesos biológicos y ecológicos, y entonces cuando digo que es en ambos sentidos, las sociedades humanas pueden modificar el medio que les rodea, pero el medio también influencia cómo esas sociedades se organizan y las cosas que hacen. Y entonces la ecología humana estudia diferentes procesos, pero entre ellos pueden ser relaciones a nivel de cómo cazan las personas, cómo recolectan un recurso, cómo se organizan, cómo son los sistemas de parentesco, cómo depredan, también, cómo construyen ciudades. Sí. Ahora, a veces hablamos en tercera persona o como algo externo del mundo natural, pero lo cierto es que estamos inmersos en él. Así es. Esa relación recíproca habla de eso, de ese internalismo, ¿no? De estar ahí. Exactamente. Todo lo que hagamos tiene un efecto, ¿no? en el ambiente y todo lo que pasa en el ambiente tiene un efecto en nosotros, ¿no? Aquí que disfrutamos de un clima, la verdad, bondadoso con todo y que a veces nos llegamos a mojar, no sufrimos los calores que pueden haber en las costas, ¿no? Y que a veces nos dejan casi sin movernos. En nuestras costas, porque hay otras costas allá donde hay fiordos, por ejemplo. Ah, bueno, no, donde hay hielo, no, hay que taparse, sí. Muy bien. ¿Y esto tú lo enseñas en la universidad a tus alumnos de qué materias o de cómo les llaman ahora en vez de materias? Experiencias educativas. Son clases, son materias, ¿no? Pero sí, experiencias educativas. Sí, hay una materia que se llama etnobiología. Hay otra que imparto que se llama ecología cultural, obviamente hongos y líquenes, sí, también. Pero esto de etnobiología, por el nombre tiene un acercamiento muy estrecho con la ecología humana, ¿no? Con la ecología humana y con la antropología. Sí. Ahí la etnobiología combina teorías y métodos de tanto la biología como la antropología, sí, y es una disciplina muy rica de practicar y de estudiar porque se acerca uno al conocimiento que tienen diferentes grupos étnicos sobre el ambiente que les rodea, y entonces digo que es muy enriquecedor porque uno tiene una visión con la que crece, pero cuando aprende otras visiones comprende los procesos de otra forma. De mucho de eso se nutrió el libro que escribiste, el de los hongos, porque tuviste que ver el trabajo y la vida de algunas comunidades, etcétera. Sí, bastante de esta combinación entre biología y antropología fue lo que nutrió el libro, y mi interés genuino por conocer y entender mejor el comportamiento y cómo se toman las decisiones que ocurren aquí en las mentes de las personas que no vemos a simple vista, pero que a través del comportamiento, que es una expresión de lo que la mente decide, podía yo conocer un poco más. Y que a veces vemos como mera repetición, pero que no es una mera repetición, sino es una renovación
porque hay procesos adaptativos, creo yo también. Exactamente, exactamente. Se me hace un punto clave, ¿no? Para ir a buscar hongos, digámoslo así, una ventaja o algo, una conducta que puede ser adaptativa sobre otra es ir a los lugares donde uno ya sabe que hay, ¿no? Y si uno ha visto que no ha llovido, entonces uno no va porque va a ir a caminar y si no tiene otra cosa que hacer, pues va a ir a caminar al bosque y no va a encontrar hongos. Pero si sabe que después de que llueve, y no solo eso, sino que después de que llueve continuamente durante una semana, 2, y entonces sí va a ver, y entonces visita uno los lugares donde sabe que crece, y eso es una ventaja adaptativa, ¿no? Seguramente has observado también en estas andanzas por los lugares donde colectan hongos y donde estudian, que a veces incluso hay conductas un tanto rituales ante ellos, ante la actividad recolectora, en fin. Sí, he observado... sin que llegue a ser una ceremonia, diríamos, de tipo religioso, pero sí... Me voy a saltar un poquito del tema, porque estos rituales los he visto más con cazadores, más que con recolectores de hongos. Pero pensando en rituales y conductas repetidas, sí es cierto, hay recolectores que tienen muchos más cuidados con los hongos que recolectan que otros. Algunos ya tienen más práctica y lo hacen más rápido, otros les gusta ir más lento y se van fijando muy bien si aparece un hongo por ahí que estaba escondido. A lo que me refiero en particular con estas conductas repetidas, muchos de ellos tienen conductas de conservación, ¿no? Entonces los cortan, como veíamos en el video hace rato, con un cuchillito, y luego cubren el micelio y lo tapan otra vez porque saben que si lo hacen así van a proteger el hongo, que es el que está creciendo debajo del suelo. Micelio, podríamos traducirlo con toda la libertad como semillita para que surja otro. Exactamente, sí, la semilla para que crezca otra vez el hongo y para que fructifique. Muy bien. Fíjate que aquí hay un aspecto que es importante. El señor Bonilla de Jalapa dice que si es verdad que aquel hongo comestible que se le pone ajo, si se oscurece con el ajo no hay que consumirlo. Miren, hay o puede haber todo un repertorio de leyendas o de formas y métodos para comprobar si un hongo es comestible o no. Se le pone a hervir, se le echa una moneda y si la moneda cambia de color, entonces sí se come. Y si no, no nos atengamos a eso. No hay una sola forma de probarlo. De hecho, lo ideal sería tener una prueba química quizá, ¿no? Para ver si pero son tan diversos los hongos que las toxinas que tienen pueden ser muy diferentes y entonces una prueba no nos sirve para identificar si otro hongo que no tiene esa toxina, pero tiene otra, sí es tóxico, ¿no? Y aquí me acuerdo del trabajo de una colega muy importante porque todos los que trabajan hongos y etnomicología en particular, nos hemos abocado a los hongos comestibles. ¿Etnomicología sería el estudio de los hongos relacionado con los grupos humanos? Exactamente. Y ella en algún momento se le ocurrió y pensó, dijo, bueno, esos son los hongos comestibles. ¿Cómo le hace la gente para clasificar o identificar a los hongos que no se comen? Y se puso a investigar eso y encontró bastante información. Uno creería que no, lo que no se come ni lo nombro, ni lo menciono, y no, sí, al contrario. Lo que no se come, justo para no comérmelo, tengo que categorizarlo y nombrarlo y saber cómo es. Y entonces esa otra parte complementaria del conocimiento tradicional hace falta, ¿no? Conocer y describir y en qué términos la gente distingue uno del otro. Es que hay que conocer unos y otros efectos, no solo las posibilidades nutritivas o nutrimentales, sino también cuándo nos pueden dañar. ¿Y qué hacer? Sí. ¿no? Y a quién acudir, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí vimos otras imágenes, qué son los hongos, pero la gente está muy interesada por saber del libro, entonces repetimos, lo podemos encontrar en Internet. En Internet, buscando, tecleando, de hongo me como un taco, de hongo me como un taco. Pacheco Cobos o Universidad Veracruzana, ahí van a aparecer ligas. Muy bien. Ahora, ¿en dónde te localizamos? ¿Tu correo electrónico, tu página? Mi correo electrónico, Luis Pacheco, luispacheco@v.mx.
Te agradecemos mucho y te emplazamos para que otra vez vengas. Aquí tenemos tus números de contacto para que sepamos dónde encontrarte y en otra ocasión, con todo gusto, nos platiques de más temas, de estos y de otros. Continuamos y ahora vamos a conocer un poco.